Soy Claudia Reyes, formo parte de la Asociación Civil de Finibus, sin fines de lucro, y estamos dedicados a gestión de proyectos culturales, pero haciendo un especial hincapié en proyectos editoriales desde el ámbito de la formación y de la reflexión, para hablar un poco del tema de la industria editorial en México. Junto con Analía Solomonov y Mónica Nepote, le dimos una vuelta al proyecto ED, al Encuentro de Editores Iberoamericanos, para dejar un poco de lado lo que se refiere al ámbito comercial, a esta parte de la dualidad del libro que tiene que ver con su capital de consumo, y dedicarnos a la reflexión un poco tratando de hacer hincapié en los contenidos, ¿no? En su capital simbólico. El proyecto ED3, el Encuentro de Editores Iberoamericanos, lo que intenta es hacer una reunión entre diferentes editores y gente que es responsable de proyectos editoriales de diferentes países, porque estamos seguras, porque así ha funcionado desde el principio de los tiempos, que en contraste es mucho más fácil ver y analizar problemáticas afines. El gremio como tal no existe, no hay una plataforma que permita el diálogo entre países con temas específicamente editoriales, y lo que intentamos con el proyecto es mantener una plataforma no solo de diálogo, sino de fortalecimiento del pensamiento crítico sobre la industria editorial, que peculiarmente nos ha tocado asumir las consecuencias o formar parte de las consecuencias de ciertas políticas, pero también de ciertas decisiones que se toman a partir de políticas culturales o al interior de las editoriales, ¿no? El encuentro lo montamos entre nosotras tres, Analía Solomonov, Mónica Nepote y yo. Este encuentro se había realizado en dos ocasiones anteriores, los 2 años anteriores, y el Centro Cultural de España en México lo acogió, nos apoyó con presupuesto, pero también tuvimos ayudas de diferentes instancias para que lo pudiéramos llevar a cabo, no solo en DF, sino también en Guadalajara, a propósito del desarrollo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que está por empezar el 27 de noviembre. Al encuentro invitamos editoriales de diferentes ámbitos, de diferentes géneros, no para hacer demasiado diversa la reflexión, pero para entender que ciertos temas son comunes. Esté dedicada la editorial a un género específico o esté dirigida a una comunidad de lectores específica o tradicional. Me refiero a editoriales que imprimen, que tienen un catálogo dirigido a público infantil o a la narrativa o al ensayo, pero también que practican su ser editorial compartiendo de diferentes maneras, además de los formatos impresos. Me refiero a los formatos digitales, que sobrepasan el libro como dispositivo y que tratan de compartir de diferente manera ciertos temas. Hablando de una comunidad que está también gestionándose y por descubrir, que es la comunidad digital. No, hubo un factor importante para tomar la decisión sobre a quién invitábamos, porque sabíamos que hacer en estas fechas el encuentro en México era muy complicado, porque el final del año dedica un tiempo que dura casi 3 meses a las ferias, que todas además son internacionales. Entonces empieza con la Feria del Zócalo, que se hace en el Centro Histórico de la Ciudad de México, continúa con la Feria Internacional de Oaxaca, que últimamente ha crecido en los últimos años de manera exponencial, y termina, pasa antes por la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil, que se hace en el Centro Nacional de las Artes, también en Ciudad de México, y termina ese periplo editorial mexicano con la feria más importante que se hace en México y que está perfilada como la más grande en ventas en habla hispana, que es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Entonces, la convocatoria primero fue compartida con editores independientes mexicanos, Sexto Piso principalmente, pero también Bonobos, Mangos de Hacha, Mantis, etcétera, que tienen también catálogos muy diversos, pero haciendo hincapié en proyectos que tienen que ver con lo digital y con estas maneras de compartir de otra manera, ¿no? Entonces, así como hacíamos una selección más o menos congruente de lo que significa el gremio independiente en México,
hicimos una selección de editores que representara también esa pluralidad. Entonces vienen de España Traficantes de Sueños, Belleza Infinita, invitamos en conexión a Brumaria, pero también es importante para nosotros tener a alguien que tuviera que ver con ferias. Entonces viene Libros Mutantes y además de esta representación española, están integrados muchos argentinos, porque este fenómeno de ferias, sobre todo la de la Feria de Guadalajara, ha convocado a Argentina como un polo importante en el mundo americano que habla español de producción editorial y circulación y tránsito. Entonces está Páprica, está Limonero, Fiordo, Godot, y se me escapará alguna más, pero representación también tenemos de Colombia, que nos acompañará en Guadalajara, que es Babel, una editorial que está dedicada a fondos infantiles y juveniles, con un proyecto de librerías móviles muy interesante, y Rey Naranjo, que últimamente ha sido una editorial que a partir de la novela gráfica, en voz de la vida y la biografía de grandes escritores o personajes de la cultura latinoamericana, ha tenido un punch muy impresionante, ¿no? Entonces, de esta manera tenemos un abanico de representación editorial que creo que puede hacer muy rica la reflexión. En realidad, el eje del encuentro, en una primera vuelta de reflexión sobre los temas, tenía que ver con la circulación. La circulación de publicaciones en español, que siempre ha sido un tema que en algún momento han tocado las grandes editoriales, los grupos, digamos, ¿no? En el caso específico de México, Fondo de Cultura Económica tiró una línea de filiales, más que de sucursales, en puntos estratégicos de América Latina y del Cono Sur, para provocar ese tránsito. Pero al final en la práctica es muy complicado porque cada país, hablando de publicaciones impresas, cada país tiene sus leyes aduanales, sus leyes de entrada de bibliografía para la venta y venta ya luego en el país, y entonces acabó siendo un esfuerzo quizás de publicar libros que eran interesantes para México en otro país, ¿no? Eso para la práctica es muy complicado porque entonces resulta que las filiales necesitan imprimir autores del país y el tránsito entre países se vuelve igual de complicado, a lo mejor un poco menos, pero le representa lo mismo que un editor que está en Argentina para tener aquí los libros en México. También hay factores de modelo que nos apetecían para la reflexión, que es esta presencia de grandes grupos españoles durante muchísimos años, los 70, ¿no? Que hacen los libros, o sea, tienen su sede en México, como filiales también, al modo del Fondo de Cultura Económica, que imprimen en México autores mexicanos, pero el tránsito de ida y vuelta nunca resulta, ¿no? Entonces, con la potencia de estos grandes grupos, sí que tenemos autores españoles en las mesas de novedades, pero no tenemos autores mexicanos o no en la proporción que se publican en España. Entonces, al final, lo que está sucediendo ahorita es que, ante la imposibilidad de que el Estado distribuya más allá que fondos que se publican gubernamentalmente en sus propias librerías, hay editoriales independientes, más o menos de cierta capacidad, que están empezando a hacer distribución entre países, entre España, países iberoamericanos, ¿no? Algunos ejemplos de traducciones brasileñas y portuguesas, pero principalmente Argentina, Colombia y España, Chile, con algunos ejemplos, y México. Esto se está haciendo de dos maneras. La usual, que es que el distribuidor recibe los fondos internacionales, asume los costes de viaje y cobra un porcentaje por hacer la distribución. Entonces estamos viendo en las librerías, en las pocas librerías que hay en México, presencia de libros españoles y argentinos, de sellos de mucha calidad, con una diversidad de géneros, sobre todo literarios, muy interesante, pero a unos precios que son casi incomprables, ¿no? Pero el fenómeno, aunque es de estas magnitudes o que tiene estas características, parece que no tiene que ver tanto con lo económico, o que tiene cierta recuperación porque cada vez son más, o que se va a topar en algún momento con una imposibilidad económica de seguirlo haciendo de esta manera.
La importancia del encuentro entonces no era convencer a nadie que una cosa o la otra era lo que estaba bien, pero si en el fondo uno de los objetivos de la circulación es la circulación misma, lo que queríamos era explorar sobre los modos que no corresponden al modelo de negocio que está montado para que sobreviva, porque en un país en crisis, la primera llave que se cierra es la de la cultura, y las subvenciones muy probablemente se conviertan en créditos bancarios, porque la industria, según los números, que además son unos números bastante borrosos o sí poco asequibles, dicen que la industria editorial, de todas las industrias creativas, es la que más aporta al PIB. Entonces, si es la que más aporta al PIB, es la que tendría que pagar en lugar de estar subvencionada a fondo perdido, vamos a decir, podría ser una decisión por tomar. Entonces estamos en problemas, porque la reflexión tendría que pasar por otro lado. Sí, por el modelo de negocio, quizás para el libro impreso, pero con fondos de quién, a costa de quién, en beneficio de quién. Ayer hablábamos, como parte de la reflexión, sobre el lector, que es una trampa hablar del lector, porque en realidad ningún editor piensa en el lector a priori, o sea, digo, salvo libros pedagógicos, etcétera, que tienen ahí un rango etario específico, ¿no? Para niños que están aprendiendo tal cosa o tal otra, o para adolescentes que sería bueno que supieran esta cosa o esta otra, ¿no? Salvo eso, lo demás no tiene un público tan específico como para hacer 200 libros que se las entregues a 200 personas, ¿no? Pero creo que es una buena manera de pensar qué haces como editorial independiente teniendo un tiraje de 1500 sin capacidad de pagar una bodega y sin capacidad de pagar la distribución. Y si además no tienes un libro solo, sino tu catálogo es de 15, en menos de lo que produces ya no tienes capacidad para almacenar, ya no vamos a decir ni para distribuir ni para calcular bien el precio del venta al público, sino para transitar. Es muy representativo que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara cada vez tenga mayor presencia latinoamericana y del Cono Sur. Porque entonces estamos viendo sellos como Páprica, que está invitado al encuentro, que tiene un catálogo con 6 publicaciones, que vive en un país que tiene unos incentivos para la industria, que tiene una cadena de librerías independientes que sobreviven, una red de bibliotecas, una condición diferente a la que se vive en México, que apuesta por venir a la Feria del Libro de Guadalajara con sus 6 títulos, con intenciones de que las distribuya alguna editorial mexicana que está empezando a hacer este intento, en un país que no tiene una red de bibliotecas, que no tiene incentivos para las librerías independientes y que coedita con el Estado. Lo que intentamos desde el encuentro no es responder ninguna pregunta, es hacer muchas, porque llama la atención esto de lo que hablo, de cómo México se ve desde afuera como un lugar en donde pueden venir a hacerse negocios editoriales, desde venta de derechos hasta venta editorial, porque lo que es la FIL, aunque tiene sus días de profesionales y se reflexiona un poco acerca de la industria y de otros temas que tienen que ver con los libros, es una feria que vende, yo creo que es la feria que más vende, por lo menos en el país sí. Entonces, deberá ser rentable venir con sobrepeso de equipaje desde España o de Argentina para vender en la FIL todos los libros. Además, la FIL es el único evento editorial o de libros que se hace en Guadalajara. Cuando pasa la FIL, pues la librería, o sea, la gente que va a la FIL no vuelve a pararse en una librería jamás. Entonces, no sé qué tanto, en contrapeso, no sé qué tanto le conviene al sector que un monstruo de feria se pare en un lugar además muy circulable por el país, o sea, en un punto más o menos estratégico del país, a vender todo lo que nunca vas a volver a ver en una sola librería. Pero como te digo, son muchas más preguntas que respuestas. Y el resultado en el encuentro es que muchos editores mexicanos, con los que además tenemos muy buena relación, tuvieron toda la intención de venir. Pero es que están dedicados a armar la Feria de Guadalajara, y lo sabíamos, que muchos iban a tener intención de venir, pero en este momento, regresando a la dualidad del libro, como bien de consumo y como capital simbólico, pues el eje es el capital, es el bien de consumo.
todo está trazado, no únicamente la industria editorial, ¿no? Pero todo cruza por un eje económico que en el caso específico de México, y no exclusivamente, hace sobrevivir a esta industria, además a la independiente, ¿no? Pues hay una serie de contradicciones que ya al interior de la industria mexicana no. Todo el mundo se sabe la historia, todo el mundo llora la historia, y la verdad, frente a la historia, cierran muy pocas editoriales al año, ¿no? Quiere decir que hay algo que sí está fomentando que esa industria, que no es industria porque es independiente, o a lo mejor sí, o vete tú a saber cómo se autodefinirán, porque siguen definiéndose como independientes, aunque estén formados a la fila de coedición, porque si no, no se puede, sobrevive, ¿no? Para hablar de la articulación del sector del libro en México es necesario tomar en cuenta la presencia del Estado, que en una práctica muy específica de coeditar con las editoriales, no exclusivamente con las independientes, también con los grandes grupos, ha convertido esta forma de ayuda en sustitución de incentivos para la industria. De esta manera, los únicos que sobreviven si el Estado quitara esta subvención, pues son los grandes grupos, ¿no? Aunque los grandes grupos se han colocado a partir de las licitaciones que hace la Secretaría de Educación Pública, que hace unos tirajes que en un principio, hace algunos años, eran hasta de 120,000 ejemplares, y que se han ido reduciendo con el tiempo, tanto en números de impresión como en selección de editoriales que participan de la coedición. En el caso específico de la Secretaría de Educación Pública, los sellos beneficiados o los que entraban en ese tipo de convocatoria, que es educación primaria y secundaria, para un proyecto específico que se llama Libros del Rincón, atinaron las editoriales destinadas a fondos infantiles. Y los grandes grupos han atinado siempre las licitaciones para libros de texto. De esta manera, grupos como SM y Santillana principalmente, aunque hay otros muchos, siempre han estado presentes en estas licitaciones. Finalmente, parte del modelo de negocio editorial impreso tiene que ver con la venta de derechos para las publicaciones en otro país. Entonces es un modelo legítimo que además funciona desde el principio del modelo de la industria impresa, y ha funcionado de esta manera en México y no exclusivamente en México, ¿no? Hay otros países que una de las intenciones de los editores es poder colar esa venta de derechos para la publicación en otros países. Los que no atinan a un tipo de publicación para presentarse una licitación específicamente para el sector editorial, se forman a otras filas. La Dirección General de Publicaciones, por ejemplo, que pertenece al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, tiene una oportunidad de formarse a la coedición de géneros literarios. Y bueno, de géneros literarios me estoy refiriendo a poesía, narrativa, porque la gente que hace dramaturgia puede atinar también a becas para que se desarrolle un trabajo escrito, pero también para un montaje en escena, pero también para hacer coediciones de texto dramatúrgico, ¿no? En el caso de las editoriales independientes dedicadas a los géneros literarios, esto es en el fondo, no es benéfico para la industria, porque por un lado no los deja funcionar como gremio, o sea, todo el mundo pelea que le coedite el Estado una publicación, y si el Estado quitara la mano de la coedición, pues es muy probable que muchas de ellas no puedan sobrevivir. El Estado también se hace responsable en este ejercicio de coedición de distribuir, pero la distribución es complicada porque no salen los números. Educal es el brazo distribuidor de la editorial gubernamental y tiene más de 80 librerías en un país que es muy grande, pero distribuir es muy caro, inclusive para el interior del país. Entonces Educal distribuye desde las coediciones que hace con estas editoriales, independientes o no necesariamente, pero también sus propios programas. Por ejemplo, la Dirección General de Publicaciones tiene un programa que se llama Tierra Adentro, que reconoce el trabajo de los jóvenes escritores menores de 30 y pico años y les publica su primera obra en diferentes géneros literarios, ¿no? De esta manera incentiva que los autores jóvenes tengan por lo menos una publicación, pero luego la distribución es complicada. Entonces, este panorama del sector ha hecho que efectivamente se reconozcan como similares los editores independientes, pero que no puedan hacer algo como gremio para
para no depender directamente de la subvención del Estado. Entonces, hay una diversificación de sellos dedicados a muchos tipos de publicaciones, pero que siguen apostándole al papel, porque el modelo de negocio comprobado es el papel. De manera incipiente hay editoriales que están tratando, sobre todo las infantiles, de subirse al carro del libro electrónico, pero es este libro que sigue siendo un símil del libro impreso, y que la editorial le ha costado mucho trabajo entender que descargarse un libro en digital no es lo mismo que un libro en físico, y el precio no varía demasiado, aunque con el tiempo rápidamente se han dado cuenta que eso no puede ser así, ¿no? Las editoriales también han entendido el mundo digital como un mecanismo de promoción para sus editoriales, pero siguen en el mismo modelo del libro impreso. Lo que tenemos ahora y lo que conseguimos en el encuentro fue reunir proyectos que son exclusivamente para el ámbito digital, que tienen una reflexión fuerte sobre la digitalización de acervos o de publicaciones, que los están pensando en algún momento como en un formato biblioteca virtual, pero que también empiezan a hacer una reflexión sobre la interactividad de esos textos en la web, ¿no? Entonces, proyectos como el de Juan Pablo Anaya, de Ediciones Patito, que pertenece a un grupo mayor que se llama Campechana Mental, o Cráter Invertido, que tiene una onda colaborativa, social, de perfil social eminentemente, y Ámbar, que es una editorial que parece que es una editorial al uso, pero luego no, porque tiene este formato impreso de ciertas características para que tenga un precio de venta al público accesible, y que también cuelga los contenidos no en un formato de libro electrónico, sino de PDF, y que se arriesga a hacer una actualización de las traducciones de textos de dominio público. Entonces, bueno, en poco tiempo, como ya lo decía, ha habido ciertas iniciativas que van cursando el otro lado, que es complementario, que es el mundo digital, pero de manera incipiente, o sea, sigue siendo incipiente. Las librerías en México están divididas en dos: las que tienen fondos de educación, o sea, fondos que están dirigidos al mundo académico, pero desde el primario y el secundario, y luego ya el académico profesional, el universitario, no exclusivamente, pero digamos que viven de la venta de material escolar, de libros para la escuela, y los que están dedicados más bien a géneros literarios, incluido también autoayuda y algunas otras películas y música, ¿no? Hay una gran cadena en México que es Gandhi, que tiene librerías en todo el país. Tiene una cadena de librerías que no es tan grande como la de Educal, que son las librerías del Estado, pero que tiene una cadena importante, es la más importante que hay en México. En la Ciudad de México hay otra cadena pequeñita frente a Gandhi, pero que tiene 3 o 4 sucursales en México DF, que es el Péndulo. Y claro que hay un montón de librerías independientes que apuestan por llenar un nicho que quizás no está cubierto por las grandes, ¿no? Por los modelos de negocio también de las librerías, lo que cuesta estar en una mesa de novedades, que te mantengan en el catálogo, etcétera, ¿no? Pero lo cierto es que las independientes cierran, y ayer en la jornada esta del lector, que Maxi decía que en Argentina, Maxi de Páprica, que en Argentina abrían y cerraban librerías, pero volvían a abrir. En México abren y cierran librerías independientes, y si cierran, cerraron para siempre. Y seguro tienen unas deudas que no van a poder solventar más que con otro trabajo, ¿no? Lo que es importante señalar es que Gandhi y el Péndulo están dedicadas específicamente a géneros literarios, y cómic e ilustrados, ¿no? Poco a científica, que también en la jornada de ayer hablábamos, o a otro tipo de género que no es precisamente literario. Entonces, corre también de lado un modelo de librería que recupera los libros usados. Hay ciudades específicamente que tienen una gran presencia de este tipo de librerías, de libros de viejo, pero la concentración fuerte está en el DF. Y esto sucede también porque el Estado no está coleccionando, o sea, no está haciendo una memoria más que en las bibliotecas académicas grandes, como el de la Universidad Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana,
y las universidades privadas, que sí que tienen fondos importantes en sus bibliotecas. Más allá de eso, los fondos en papel parece que si salen de catálogo ya luego tienen un valor que es otro, ¿no? Una primera edición de un escritor reconocido mexicano, una colección completa de Fondo de Cultura Económica de principios de los 60, y esas librerías poco a poco tienen algunos fondos que no son exclusivamente de viejo. Esas librerías están ahí, permanecen ahí. Y ahora que en este periplo iremos a Guadalajara, conoceremos un proyecto que vive de los fondos, bueno, ofrece fondos editoriales de viejo, pero es el primer intento de librería de editoriales independientes. No está hecho desde el punto de vista editorial, porque quien dirige el proyecto no es editor, sino desde el punto de vista artístico, entre comillas, porque lo que trata de reunir son colecciones. Como ese es el objetivo de la librería, entonces tiene colecciones de viejo que pueden consultarse ahí y pueden comprarse, no la colección completa, puedes comprar un ejemplar, pero también reunió a más de 35 sellos editoriales mexicanos, tanto de Guadalajara como del DF, pero también de Monterrey y de algunas otras ciudades que tienen una producción editorial representativa. La teoría es que el gremio como gremio no funciona, porque esta intención de hacer me estoy refiriendo al gremio independiente, esta intención de hacer una librería exclusivamente de independientes es un proyecto muy viejo, pero que no ha podido colar, y que a lo mejor desde otro ámbito, que es el artístico, se entiende de otra manera, entonces cuesta mucho trabajo también convocar a los editores y tal. El gancho también un poco es la Feria del Libro de Guadalajara, pero hasta el momento funcionó, la librería no tiene más de un año. Y el proyecto no vive de lo que vende, ¿no? Pero siempre sí está empezando ahí a hacer una reflexión desde otro punto de vista. No hay muchos proyectos como ese. Y la sobreproducción editorial de veras es una sobreproducción. El otro modelo de librería que existe, que es una librería que también va de la mano del Estado, porque depende del editorial más importante de México, que es Fondo de Cultura Económica, que hablaba someramente del modelo de filial que tiene montado en Latinoamérica y en América del Sur. Es un circuito de librerías muy importante que distribuye también a editoriales independientes y de todas, ¿no? El modelo de Fondo de Cultura Económica es representativo porque es el primer intento, o el más visible por lo menos, de concebir la librería como un centro cultural. Entonces hay filiales de Fondo de Cultura Económica que tienen un espacio auditorio para hacer presentaciones, no específicamente o únicamente de libros, sino también pases de películas, etcétera, y también pequeñitos espacios a modo de galería. Nunca el Fondo de Cultura Económica apostaba más por lo otro, ¿no? Bueno, y una pequeña cafetería, que también es el modelo de Gandhi y de Péndulo, ¿no? Y luego hay otras librerías históricas, como Sótano, que Sótano es una librería que quien la conoce habrá conocido el circuito de librerías muy potente que había en Coyoacán hace muchos años, pero finalmente sobrevive o sube el modelo de Gandhi por una anécdota específica. Gandhi tuvo oportunidad de comprar saldos muy baratos a España, que mandaban en barco, cuando en México no se distribuían editoriales españolas. Entonces esto hace que Gandhi rápidamente se coloque en un lugar superior que las otras librerías que sobrevivieron en ese periodo, porque eran librerías que eran visitadas por los propios autores, ¿no? Por Octavio Paz, por Sergio Pitol, por Carlos Monsiváis, por quien fuera, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, del Sótano, ¿no? Era este tipo de librería, punto de reunión, sin que fuera una cafetería, ¿no? Además, en un lugar de la ciudad emblemático como es Coyoacán, ¿no? Donde viven muchos intelectuales. Fue así un barrio muy representativo de cierto gremio intelectual mexicano en algún tiempo. Educar lo que es el brazo que distribuye las publicaciones del Estado, pero que tiene muchos puntos de venta, ¿no? Bueno, muchos puntos de venta es relativo porque el país es gigantesco, ¿no? Pero Educal tiene 80 y más o menos librerías en todo el país. Estas librerías no son centros culturales, aunque tiene un corazón importante en Coyoacán, precisamente, que es la librería Elena Garro, que sí tiene ya espacios súper adecuados para hacer otro tipo de actividades que se ligan con los libros, ¿no?
pero son las dos cadenas que vienen de la mano del Estado, ¿no? Educal Más, porque es la distribuidora del Estado, aunque sus puntos de venta también reciben editoriales de otros sellos, ¿no? De grandes sellos, pero también de sellos editoriales. Entonces los fondos que tienen las librerías son muy diversos y son ricos, ¿no? Entonces ya tenemos ahí una red más o menos armada entre puntos de venta, Educal y Fondo de Cultura Económica, que son así como parte del Estado, una más, otra menos, Gandhi y Péndulo, que acabaron siendo las grandes visibles, sobre todo Gandhi, que tiene más representación en todo el país que Péndulo, que solo está en Ciudad de México, y las otras que están dedicadas a fondos educativos, Gonville, Librerías Cristal, etc. Y las independientes, que son como cajitas de muñecas que van a visitarse en pueblos como Coatepec, Veracruz, pero que las ves que sobreviven. O sea, estás esperando que el dueño, que además es escritor, diga, ¿saben qué? Nos vamos a la casa porque esto no está dejando nada, ¿no? O sea, librerías que no tienen posibilidad de hacerse centro cultural y que no tienen una posibilidad de fondos muy grande porque además el espacio es chiquito. El tema de las bibliotecas en México pasa por una reflexión sobre la potencia de las bibliotecas académicas, que ya lo habíamos mencionado, la biblioteca de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Autónoma Metropolitana, de las universidades estatales que están subvencionadas para que se estudie en un proyecto de país que previó que todos íbamos a pasar por la universidad. Y una red de bibliotecas públicas que no funciona, que no tiene un claro funcionamiento, que arrastra muchos errores de origen y que no se sostiene. Más allá de una red de bibliotecas, lo que tenemos son bibliotecas visibles que se han convertido en centros culturales, como la Biblioteca Vasconcelos, que está además en una zona específica del centro-norte de la Ciudad de México, una zona muy aguerrida, por cierto, y muy cercana a un tianguis y a un circuito cultural específico que es el Chopo. La Biblioteca Vasconcelos fue muy criticada porque fue el proyecto de Biblioteca Nacional de uno de los sexenios panistas, el primer sexenio de la oposición, ¿no? Entonces, ante la imposibilidad de la Biblioteca Nacional, afortunadamente para el barrio se convirtió en la mejor biblioteca de barrio que hay. Lo malo es que no puedes hacer un zoom out porque esa biblioteca funciona para ese barrio, pero ningún otro barrio tiene una biblioteca con esa potencia. Y una biblioteca que, como ya he dicho, se ha convertido un poco en centro cultural, que no está mal, ¿no? Pero entonces estamos hablando de otra cosa. Hasta ahí. Lo demás, sobre todo a nivel estatal, no se sostiene. Son bibliotecas que les hace falta mantenimiento desde a los edificios hasta una revisada de los acervos, en términos de conservación, pero también en términos de enriquecimiento de los propios acervos. Y en el siguiente sexenio, la apuesta por esta biblioteca, que ya no hablaban como de biblioteca nacional, sino como una ciudad de los libros, incorporó las bibliotecas de grandes autores mexicanos en un solo espacio, que era la Biblioteca México, porque antes se llamaba Biblioteca Vasconcelos, pero con esta otra Biblioteca Vasconcelos, y ahora se llama la Ciudad de los Libros. Concentra 5 bibliotecas de grandes autores mexicanos, y fue la primera apuesta a la digitalización de acervos en este formato, ¿no? Esta es la biblioteca de José Luis Martínez, los acervos están consultables in situ, pero están digitalizados los textos, ¿no? Los libros. La primera idea era que la consulta fuera digital, pero es que ahí tenemos un problema de derechos de autor. Una cosa es que el libro sea tuyo y otra cosa es que lo haya escrito quien lo haya escrito, ¿no? Entonces, ante esa imposibilidad de resolver las cuestiones de derechos de autor, que además pertenecen a quien le pertenezcan los 5.000 volúmenes de la biblioteca de José Luis Martínez, pues es un tema que se discute poco, ¿no? O que va en el proceso, vamos a decir. Y esa es otra de las razones de habilitar este espacio, ¿no? Este espacio de reflexión a partir del proyecto entonces tenemos estos modelos aislados de biblioteca, que no comparten catálogo o que tienen una incipiente intención de compartir catálogo, que no saben cómo vincularse a las bibliotecas académicas o que no hay una posibilidad clara de hacerla. Pero eso, al final, aunque sea una desgracia como proyecto gubernamental,
habla de las prácticas también. Venimos de una encuesta el año pasado que dice que México es uno de los países que menos lee, de los que hablan en español. Y la encuesta de este año dice que somos el tercer país que más lee. Lo que ayer decía, en la jornada de ayer decía Cristian, del sello mexicano digital Mala Letra, que está teniendo una presencia muy importante en el encuentro, es que la gran ventaja, independientemente de que el número sea o no real, es que incorporaron el discurso de la lectura digital, que no había sido tomado en cuenta en las anteriores encuestas, en donde decía que nosotros de veras que no leíamos, pero ni el periódico. Porque además, esa era otra cosa que ayer no se discutió, pero la lectura estaba ceñida al libro, no había otro tipo de lectura. Pero si a la práctica tú no tienes a la mano, más allá de la biblioteca personal de tus padres o de alguien que tengas cercano en la familia, una biblioteca a la que tú puedas asistir, y si la biblioteca de tu escuela es buena, regular o mala, pero tampoco hay un ejercicio de leer como práctica, así como te dan música y te dan deportes y te dan yoga, entonces te ponen a leer cosas que no tengan que ver con lo que estás estudiando directamente, o sea, con un tema de matemáticas o de ciencias sociales o lo que sea, pues cuando recuperas el hábito de la lectura, si te fue más o menos mal, es en la universidad, porque tienes que hacer lecturas académicas, ¿no? Entonces el modelo tampoco es que responda a un fomento por la práctica, y no estamos hablando de un fomento a la lectura, estamos hablando de la incorporación de una práctica como una cultural comunitaria, digamos. No en el sentido estricto de leernos en voz alta, sino el de compartir espacios de reunión con el tema de la lectura. No hemos hablado mucho, yo lo he mencionado en algunas sesiones, quizá en la de ayer, sobre el Programa Nacional Salas de Lectura, que es el otro brazo gubernamental que pretende que la gente lea. Ahora todos a leer. A lo mejor mañana es todos al cine, ¿no? Cuando en realidad esto como una innovación, cuando tiene mucho de, según mi punto de vista, de videoclubes, ¿no? Lo que hacía el videoclub de barrio era que con el pretexto de las películas te reunías y luego ahí hablabas de cualquier cosa, tuviera que ver con las películas o no tuviera que ver con nada, ¿no? Pero en el caso de los libros, se monta una red de salas de lectura que atienden voluntarios, a los que se les capacita con un taller que certifica la Universidad Autónoma Metropolitana, los habilita como mediadores de lectura, y el Estado lo que hace es enviarles libros. Entonces, en un espacio medio público o medio privado, como la sala de la casa de alguien o la plaza que queda cerca de la casa, o de quien es el responsable mediador de lectura, pues se juntan en torno a los libros. Yo creo que eso, más allá de fomento a la lectura, es un fomento a un espacio público compartido, pero barrial, o sea, nuclear. No necesitan ir 382 personas, con que se junten 6, 3 o 2, que se vayan intercambiando libros. Y eso no me parece mal. Lo que creo que es pretencioso es el discurso. Porque está pasando no nada más en México, sino en Centroamérica, bueno, inclusive en Colombia, ¿no? Que siempre ha tenido como esta imagen de cómo leen los colombianos y los argentinos, o yo qué sé, ¿no? Pero es como el imaginario identitario de las ciudades, también tienen estos programas gubernamentales. O sea, el discurso pasa por la demagogia y tiene poco efecto, ¿no? Poco efecto práctico, digo, porque si fuéramos un país de repente muy lector, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, lo que no hay es pensamiento crítico, y lo que no hay son espacios de crítica ni de autocrítica. Podemos pensar que la encuesta que ahora dice que leemos mucho, lo que está promoviendo es la venta editorial. Antes la encuesta, una de las formas de contabilizar era libro vendido, libro leído, sin tomar en cuenta ni la vida del libro impreso, que también hablábamos en algunas de las jornadas, es de 400 años, y que un libro tiene 582,000 lecturas posibles, ¿no? La mayoría de los libros que yo he leído no los he comprado, me los he encontrado en bibliotecas familiares o de amigos, y los pocos o muchos que he comprado los he acabado intercambiando, ¿no? ¿Cómo está hecha la encuesta? ¿Cómo para qué? En este fenómeno de sobreproducción editorial y de la idea que hay de que México es un
muy buen país para hacer negocios de libro. Hay un fenómeno en el caso específico de la industria editorial española que ha tenido mucha presencia, como ya lo habíamos mencionado, principalmente desde los 70, ¿no? Mediados de los 70. En el caso específico español, hay grandes grupos que tienen sus filiales mejor posicionadas en México que específicamente ahora que España está en crisis. Entonces, algunas filiales de estos grandes grupos han decidido venir a despachar a México o tener más presencia en México para armar el negocio, no exclusivamente para México, pero México como plataforma para América del Sur, ¿no? Para Centroamérica y América del Sur. En el caso de los grandes grupos, pues les funciona, o sea, tienen la infraestructura y tienen el capital para hacerlo. Lo que me llama la atención es que los sellos independientes españoles es que están escogiendo distribuidores mexicanos, que son editoriales en realidad, para hacer su distribución. No sé dónde se topa eso. O sea, no sé en qué momento se quiebra el modelo de negocio y no es suficiente ese esfuerzo de venir a la Feria de Guadalajara, trabajar con una editorial que distribuye no solo sellos independientes mexicanos, sino también sellos independientes argentinos y españoles, por mencionar a dos, y eso funciona, ¿no? Con libros que están muy bien, que están localizados estratégicamente, pero que finalmente están en la Ciudad de México, ¿no? Además. No hay distribuidores españoles en México. Colofón fue históricamente el distribuidor en español en México. Y luego hay otras distribuidoras que se han dedicado a distribuir sellos españoles en México. Están distribuyendo con Sexto Piso y con Almadía las editoriales independientes de otros países en español. Y eso es una pregunta por hacer, ¿no? La pena o la desgracia de este modelo es que, otra vez, estamos hablando de ventas editoriales, ¿no? O de visibilidad en el circuito del mundo en español. Y la apuesta porque los derechos se vendan para imprimirse en el país. Pero lo que llega son mesas de novedades, ¿no? Que no está mal, ¿eh? Pero que no hay si llega exclusivamente la mesa de novedad, que es lo que funciona en las librerías al uso, tú no tienes la posibilidad de ver el trabajo editorial del proyecto. O sea, no puedes ver el proyecto en conjunto. Y es una pena, porque en el caso de las independientes, sobre todo, el cuidado del catálogo es particular. Entonces, de vez en cuando me sorprende haciéndole la misma pregunta a un sello chiquito. ¿Qué haces en México que no tiene red de bibliotecas, que no tiene incentivos para las librerías independientes, que tiene cada vez menos posibilidad de licitaciones claras para la compra de derechos de ediciones que sean del país, o sea, que compre los derechos médicos para el país? Si vienes de un país que tiene incentivos para la industria, tiene una red de bibliotecas públicas, tiene unas librerías independientes que también reciben incentivos para que permanezcan. Si tu catálogo tiene 6 títulos y venir cargando por lo menos 20 de cada para que la venta editorial en Guadalajara te pague el pasaje de avión y los 10 días, porque además es una feria larguísima, ¿en qué? O sea, ¿qué compensa? ¿Qué es lo que compensa? Que somos visibles, que los visibles se hacen más visibles internacionalmente, que la CEP en algún momento va a decir, yo quiero este libro que habla de las matemáticas, pero narrada en ficción, o ¿cuál es? Porque las intenciones del catálogo se entienden, los objetivos de un catálogo de una editorial se pueden entender porque cada quien las argumenta desde donde quiere. Pero luego todo lo demás, cuando llegamos al paso por México, a mí ya no me queda tan claro, pues, ¿no? No estoy segura si el formato impreso es el que prevalecerá. No estoy diciendo que desaparece. Estoy diciendo que tiene que complementarse de mejor manera. No para transitar quizás exclusivamente los textos interactivamente como lo proponía Juan Pablo Anaya, sino para hacerse visibles también, que es lo que han hecho. Los más arriesgados siempre han sido los infantiles, los que dirigen sus fondos a los niños y a los jóvenes, porque son los primeros que se subieron a la visibilidad digital
El primero fue Fondo de Cultura Económica, que subió sus fondos infantiles en formato parecido a lo que ahora le estamos diciendo libro electrónico, ¿no? Pero como no responde al modelo de negocio del papel, no hay una continuidad o un mantenimiento. Lo están haciendo además de imprimir. Un caso por subrayar es el Naranjo, que tiene en este momento la mitad de su catálogo o un número muy representativo de su catálogo subido como libro electrónico en iTunes, ¿no? ¿Qué herramienta complementa la otra o qué es una herramienta para ayudar a qué otra cosa? Los libros impresos, distribuidos de esta manera en que la estoy describiendo, son carísimos. No sé si vale la pena, porque circulan mayormente en ferias, pero son incomprables y no están en bibliotecas. ¿Por qué no hay red de bibliotecas? Porque la biblioteca depende, si ya no hablamos de una red, del que la dirige. Y si no dirige los fondos a comprar algo más, o sea, algo que vaya más allá de fondos editoriales mexicanos, o sea, que sean fondos editoriales en español, que sucede en las bibliotecas, aunque no estén conectadas en red, pues no hay una política clara, es a lo que me refiero, ¿no? Y eso se ha pensado, o sea, hay mesas en las que se pone en la mesa la problemática, pero no hay solución posible inmediata, por lo menos desde el ámbito gubernamental. Lo que sería interesante es explorar si la IP en alguna parte del modelo está replicando las prácticas gubernamentales, ¿no? O sea, está padrinando proyectos, está intentando hacer algo que no pudo hacer el Estado y que no lo va a hacer, porque no lo va a hacer, y qué tantos resultados les va a dar a futuro, ¿no? La única ventaja de que lo tome la IP, aunque sea independiente, es que va a sobrevivir a los sexenios gubernamentales, que en este país son una desgracia, ¿no? Se acaba la administración pública y se acaban los proyectos de país, ¿no? Por lo menos los de cultura, evidentemente. Entonces creo que al final, aunque el libro digital o el tránsito digital de los textos no tenga claramente un modelo de negocio rentable y que a los editores se les haga cuesta arriba porque tienen que pagar una plataforma, tienen que pagar un programador, los equipos editoriales además están mutando, ¿no? Entonces ya no hay el editor que hasta el cuidado de la edición seguía a pie de máquina, sino ya hay un equipo que hablamos de otra cosa, ¿no? No apuestan necesariamente, pero no porque no quieran apostar, es que no tienen dinero para hacerlo, ¿no? Y por otro lado, la apuesta, por ejemplo, de Mala Letra es compartir, o sea, su eje ese es compartir, sabiendo que la recuperación económica o ese famosísimo modelo de negocio no va por ahí. Entonces empieza a ser, como Ediciones Patito, etcétera, y otros más, estoy mencionando solo los que atendieron al encuentro, están haciendo un ejercicio de descarga gratuita, interactividad, pero también venta de ciertas descargas, y entonces sobre el objetivo de identificar una comunidad digital interesada, que puede ser mayor que la física, evidentemente, ¿no? Pero que tampoco es multitudinaria, ¿no? Entonces hay un proyecto de Mauricio Vares, que estará en algunas sesiones también del encuentro, que intenta hacer un sello compartido entre un grupo de chilenos, un grupo de españoles y el equipo de su editorial en México, que se salte lo de la venta de derechos, que lo están empezando a hacer muchos, ¿no? Entonces, se ponen de acuerdo sobre los títulos que quieren imprimir en el país y no ganan de la venta de derechos de esa publicación, pero lo imprimen en ese país. Entonces, mandan el libro maquetado, consensuado, y lo imprime el país que lo quiere imprimir, ¿no? Que eso es un modelo que antes funcionaba de otra manera, cada quien tenía su catálogo, la printing on demand o lo que sea, ¿no? Y te saltabas un poco esta cosa de la venta de derechos, que es una de las partes del modelo para el libro impreso, ¿no? A mí me parece muy bien. Creo que los objetivos tienen que cambian también un poco, ¿no? Ayer hicimos un quiebre entre lector y comunidad lectora, y también hemos estado hablando de los equipos editoriales, aunque someramente, pero todo eso afecta a la práctica. Entonces, si la encuesta de este año lo que hace es recuperar la lectura digital y las apuestas claras de equipos editoriales mutados van por lo digital y hay un consumo evidente de lectura en formatos digitales, pues no una cosa sustituye a la otra, son proyectos diferentes, ¿no? Y en algunos casos son proyectos complementarios. Como decía David,
y lo ha dicho en varias sesiones, el paradigma no está ya, duró mucho estando ahí entre si el papel y lo electrónico y tal, ya no es ese, ¿no? Está transitando, hay candados, hay intenciones políticas, económicas, sí, como en el papel, ¿no? Lo que pasa es que lo del papel tiene más tiempo. Entonces el chiste, creo, es encontrar, no hacer proyectos colaborativos, que también decía Darío, eso de los proyectos colaborativos, así entre muchas cooperativas, no existe, pero creo que sí hay objetivos comunes afines y pueden hacer algo que por lo menos tenga una reflexión previa.